Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio. Hoy queremos trabajar un tema o una serie de temas los cuales vamos a trabajar y se llama las esencias del Abba o las esencias del Abba. Y cuando hablamos de las esencias del Abba, estamos hablando cuando hablamos de la palabra Abba, tenemos que entender que esa palabra Abba significa fuente inagotable de bendiciones. O sea que cuando hablamos de que esencias, estamos hablando de que Él nos quiere dar a nosotros una identidad en muchas de nuestras facetas como ser humano. Tenemos muchas facetas o tenemos muchas áreas en las cuales se necesita una identidad muy clara para poder nosotros entrar en ese marco de que es el amar al Padre o el amar al Abba. Entonces, para entrar en ese marco tenemos que entender algo y es que entrar en ese marco de amar al Abba, pues tenemos que entender que debe ser el amor como entre una mujer y un hombre. O sea, ahí tenemos que entrar en ese parámetro y nosotros entender que el Padre quiere que nuestro pensamiento, que todo nuestro ser esté concentrado en Él. O sea, como Amén. en una pareja que se ama verdaderamente. O sea, todo su pensamiento está concentrado hacia el otro sin ir a entrar en lo que es la idolatría, pero gira en torno en eso, el pensamiento hacia el otro, el deseo hacia el otro, el amor hacia el otro, el bregar, satisfacer al otro para que haya una estabilidad espiritual. Y miramos lo que dice en Gálatas 4:6, mire lo que dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea Amén. que dentro de nuestros corazones está ¿qué? El espíritu de qué? Del Hijo, el cual clama ¿qué? Abba Padre dentro de nosotros. Y es muy importante saber que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y que el Espíritu, ese Espíritu es el que testifica dentro de nosotros y que nos va a llevar a conectarnos de una manera correcta con el Padre. Y cuando hablábamos ahorita de que es como una relación entre un hombre y una mujer, para nosotros poder entrar en ese marco de lo que es el amor hacia el Abba y podernos conectar con esa fuente inagotable, tiene que haber amor, y para poder haber amor en nosotros tiene que haber un amor que consuma nuestros pensamientos, que consuma nuestro ser, nuestras fuerzas. Y por eso dice en Cantares 5:8, dice que estoy enfermo de amor. O sea que es como si estuviera enfermo de amor, y una persona enferma de amor no come, no duerme, piensa en esa persona todo el día, quiere hablar con esa persona todo el día, quiere estar con esa persona en todo momento, recuerda el aroma de esa persona, recuerda cómo le habló, dónde se sentó, qué le dijo, qué hizo. Entonces es una idea fundamental en la cual nosotros tenemos que estar eh, muy compactados con el Padre, es entrar en ese marco del amor. Y para entrar en ese marco del amor es como cuando el pueblo salió de Egipto. El pueblo entró en ese marco del amor, donde el Padre, ¿qué hizo? Bueno, les voy a mostrar quién soy yo me comprometo con ustedes, yo soy el Abba y los voy a sustentar, les voy a abrir el mar rojo en dos, el ejército de los egipcios se los va a tragar el agua, se los va a tragar el mar, perdón, el mar. Voy a guardarlos en el desierto con la nube, voy a ir con ustedes con la columna por la noche para que no les dé frío, no voy a dejar que les dé ninguna enfermedad. Wow, tremendo ese Abba lo que hizo con ellos en el desierto. A ninguno se le hinchó el pie mientras caminaron en el desierto. Llovía pan del cielo. Y era el padre, la idea fundamental del padre era que el pueblo entrara en ese marco del amor y se enamoraran de él y entraran a tener una relación con él. Y en ese marco de ese amor, el padre pretendía que su pueblo lo conociera a través de qué, de la palabra de Dios. Entonces, el Abba, ¿qué pretende con nosotros? Que nosotros como pueblo entremos en una relación basado en una mutua confianza. O sea, que nosotros confiemos en él, o sea, que nos enamoremos tanto de él que confiemos en él
confiemos en Él en todo lo que Él nos dice, que confiemos en Él en todo lo que Él puede hacerse. Pero ahora, en una relación tan estrecha, también con el Abba pueden ocurrir siempre fallas, pueden haber fallas, podemos fallar también en la forma de amarlo, podemos fallar en la forma de relacionarnos por falta de conocimiento también muchas veces. Por falta de tener una buena intimidad con el Padre. Cuando digo una buena intimidad con el Padre, es que no sabemos relacionarnos. Mire, el Padre, ¿cuál fue el plan que pretendió el Padre desde siempre, desde que creó al hombre? El Padre pretendió que el ser humano fuera feliz. Ahora, ese era, entre en el marco del amor, en el respeto mutuo. Le dice a Adán, no coman de allá de ese árbol del bien y del mal. Ahora, yo quiero sustentarlos, darles todo el gobierno, la autoridad, pero ustedes me van a respetar, va a haber una mutua confianza, yo los voy a poner aquí, yo sé que ustedes no van a pasar los límites. Lo mismo con el pueblo, cuando sale de Egipto le dice, bueno, ustedes en este marco de amor se tienen que mover conmigo, la obligación de ustedes para que la obligación de ustedes es que nos apasionemos, nos amemos mutuamente. Ustedes me van a deleitar y yo los voy a deleitar a ustedes. Ahora, ¿cómo así que yo los voy a deleitar a ustedes? Sí, o sea, les voy a dar todo lo que ustedes necesitan, les voy a suplir todo lo que necesitan. Pero la obligación de ustedes es entrar en ese marco del amor. Ahora, cuando uno entra en ese marco del amor, el obedecer a Dios no se va a volver ¿qué? Una obligación. La obligación de nosotros es ser ¿qué? Felices. O sea, nosotros tenemos que ser felices. Esa es la obligación a la cual nos llama el Padre. Por eso llamamos las esencias del Padre. Y vemos en las esencias del Padre. El Padre quiere trabajar en cada área de nuestras vidas. Porque cada ser humano es un universo diferente. Tiene unas problemáticas diferentes. Pero la obligación que usted tiene que tener claro que usted tiene es ser feliz en esta tierra. Ahora, no está diciendo que no vamos a tener aflicciones, no vamos a, en esa relación estrecha no van a haber dificultades. Entonces Dios quiere que nosotros seamos felices. Ahora, la obligación, la alegría es considerada como un servicio al Padre. ¿Cómo les parece? La alegría es considerada un servicio al Padre. Ahora, entonces, mire lo que dice en Deuteronomio 28:47, y esto es precioso porque Deuteronomio 28:47, cuando habla de las maldiciones, por cuanto no serviste a Yahweh tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tu enemigo, que enviare contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Cómo les parece eso? O sea, Dios dice, por cuanto no se deleitó en mí, por cuanto no se derritió en mí, por cuanto no cumpliste la obligación de ser feliz. Ahora, ¿por qué una persona no es feliz? Porque no está conectada con el Abba, no está conectada con la fuente. Entonces, ahora, cuando nosotros... la alegría es un servicio al Abba, y la alegría que hace recrea los huesos, la alegría reverdece los huesos, la alegría le imparte bendición a cada órgano. Entonces la obligación de nosotros es ser felices. Ahora, y cuando dice ser felices, no es que no vamos a tener aflicción, no es que no van a haber dificultades. El pueblo Dios lo sustentaba con todo, pero hubo dificultades, hubo aflicción, hubo hasta inconformidad del pueblo con Dios. Ahora, la obligación de nosotros es entrar en ese marco de amor, y al entrar en ese marco de amor, pues usted está contento en el servicio al Señor. Entonces una persona, ¿por qué una persona no es feliz? Porque no ha entendido que el Padre lo eligió para hacer su voluntad. Entonces una cosa es yo hacer los mandamientos por carga, y otra cosa es hacerlos por alegría. Entonces cuando yo estoy alegre, Él me llamó, me escogió para hacer su voluntad. Entonces yo estoy alegre, y yo decir, entre millones y miles de personas en el mundo, el Padre me llamó a mí para que yo haga su voluntad desde la eternidad. Me escogió a mí entre miles y miles. Es como escoger una aguja en un pajar y decir, venga para acá, haga mi voluntad. Entonces cuando la persona entiende que el Padre lo llamó para hacer su voluntad, esa persona va a entender que fue elegido. Primeramente fue elegido, o sea que es especial. Dice, wow, empiezo a tener identidad. Yo fui elegido.
por el Padre para hacer su voluntad, wow, va a estar extasiado, o sea, ya va a estar alegre, sin que Dios lo restaure en otras cosas, porque yo tengo que saber que Él me eligió para hacer su voluntad, o el Rey del universo, el que creó todas las cosas, me llamó a mí, ya va a estar extasiado. Ahora, si la persona no conoce y no está alegre, pues esa persona no va a poder estar extasiado, porque no sabe lo que tiene y no sabe lo que Dios le ha entregado y lo que Dios ha dicho. ¿Qué dijo Dios que nos entregaba a nosotros, que nos había dado? Dijo Dios: les doy el mayor tesoro de sobre la tierra, y Él les doy la Torá. ¿Y les doy qué? La Torá viviente. Oh, wow. Entonces la Torá viviente, ¿quién es? Cristo. Ahora dice que Él se tabernaculizó, vino y habitó entre los hombres, o sea que vino y habitó dentro de nosotros y trajo que la gloria del Padre sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que a usted le entregaron el mayor tesoro, que lo llamaron a hacer la voluntad del Padre, usted está extasiado. ¿Qué es extasiado? O sea que usted no para de ver eso, usted no para de deleitarse en eso, usted no para de gozarse en la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa con mucho cristiano? Dice: uy, no, es que el camino del Señor es muy duro. ¿Por qué? Porque no ha entendido la obligación de ser feliz. ¿Y que no ha entendido? Que no le sirven al Señor con gozo y alegría y no con carga. O sea, digo, tengo que dejar esto. Una cosa es servir sabiendo que yo fui elegido para hacer la voluntad, y que es un privilegio cuando yo me santifico, que es un privilegio cuando yo guardo un mandamiento, y estoy diciendo: wow, es que me entregaron el tesoro más grande del universo, la Torá viviente, a Cristo, que viniera a morir por mí, vino y murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Celestial. Entonces, ¿cómo no va a estar? Ahora, cuando una persona toma los mandamientos como una carga y los obedece, no con alegría, y no tiene esta revelación de que fue escogido para hacer la voluntad del Padre, y no entra en ese marco del amor, pues está mostrando el nivel de conexión que tiene con el Abba. Y eso es lo que teníamos que hablar cuando yo hablé del nivel de las almas. Tenemos que mirar qué nivel de conexión tenemos, porque hay veces se nos vuelve tan difícil buscar de Dios, se nos vuelve tan cargoso, se nos vuelve tan pesado buscar de la presencia de Dios y buscar del Padre. Y mire que esto es tan tremendo. O sea, el Padre que pretende que lo amemos, por eso nos dio libre albedrío. Dijo: yo no voy a obligar a nadie. El que quiera extasiarse conmigo, aquí estoy. El que quiera hacer mi voluntad, aquí estoy. El que quiera entrar a esa fuente inagotable de bendiciones, de vida eterna, de aprender a vivir este tiempo en este espacio materia en el cual estamos, que nosotros estamos en el tiempo espacio materia, pero estamos en el tiempo espacio donde en algún momento vamos a morir, pero que también tenemos una parte espiritual donde sabemos que vamos a estar por una eternidad. Entonces el Padre pretende que este rato que vamos a vivir, que lo aprendamos a vivir, y que lo aprendamos a vivir ¿qué? Con alegría. ¿A quién no le gusta estar alegre? Wow, a todos nos gusta estar alegres. ¿A quién no le gusta tener paz? Cuando hay alegría hay paz. Ahora, entonces nosotros, mire lo que dice el Padre también. Entonces, cuando a nosotros se nos revela que el Padre me escogió a mí, y habiendo otra gente tan brillante, otra gente más segura que yo, otra gente menos dañada que yo, otra gente con menos complejo, y me escoge a mí. A mí, wow, qué privilegio. Yo voy a estar extasiado y decir: ¿cómo que me escogen a mí? Allá, en ese lugar donde yo estoy, que no califico para nada, que la gente dice que no, y el Padre dice que sí. Tremendo esto. Y mire lo que dice en Juan 15, capítulo 15, en el pacto renovado, porque es el pacto renovado. Juan 15, 16 al 17 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! Tremendo. O sea que Él nos eligió para que demos ¿qué? Mucho fruto. O sea, no poquito, mucho fruto. Entonces, para llegar a ese nivel de dar mucho fruto, yo primero tengo que saber para qué me llamaron, porque muchos creen que los llamaron fue para una carga. Ay, me llamó el Señor para hacer su voluntad, qué pereza, ya no puedo seguir pecando.
Ah, no, se dañó la vida. Es que lo espiritual es tan aburrido. Y se les vuelve una carga, no una alegría. No una alegría. No se les vuelve una alegría hacer los mandamientos y buscar de lo que el Padre quiere para nosotros. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de todo esto? O sea, Dios quiere que nosotros... El secreto es que con todo, o sea, que con lo poco que tienes relativamente, debes estar contento. Ahora, cuando yo sé que Él me llamó, que Él me llamó, con lo que Él me ha dado, con lo poco relativamente o con lo mucho, porque la bendición para muchos, la bendición para usted puede ser lo financiero. Usted ya tiene lo financiero, listo. Ah, esa es mi bendición, ya. Para la bendición para otro puede ser la salud. Listo. La bendición para otro es ver sus generaciones delante de la presencia de Dios. Ahora, es algo muy relativo lo que es la bendición o esa conexión, porque cada uno tiene un enfoque y cada uno tiene un pensamiento, pero el Padre que quiere que nosotros tengamos conocimiento que cada acción que nosotros creemos que es inútil o que no tiene trascendencia, tiene un peso de gloria en la eternidad. Cada cosa que hacemos con alegría, ojo, con alegría, con gozo, extasiado. Ahora, cuando uno va a hacer una cosa con gozo y con alegría y con extasiado, es algo cargoso, mi amor. No. Cierto, Un es espectacular. deleite, un deleite. Es algo muy bueno y espectacular. Pero entonces, ahora el Padre quiere que nosotros ahora entremos y entendamos que somos unos privilegiados para poder tener la esencia del Padre. Tenemos que entrar en el marco del amor. Y lo estamos aquí entrando, bregando a mirar toda esta parte y sabiendo que en ese marco del amor cada acción que hagamos vale y suma delante del Padre. Es como una relación entre una esposa y un esposo que no va a ser perfecta. El Padre sabe que nosotros tenemos imperfecciones, tenemos debilidades, tenemos temores, tenemos miedos, tenemos limitaciones. Por eso es el Abba, fuente inagotable de toda bendición, o sea, donde se rompe todo límite, donde se rompe todo molde en nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender esto, y es que el Padre quiere darnos identidad, quiere darnos una identidad, porque muchas veces el pueblo camina sin una identidad. O sea, Dios lo llama, pero no se les ve ni la alegría cuando están adorando, ni alabando, porque les da dificultad abrir hasta la boca. Y entramos en lo que se nos ha enseñado mucho, muchos años, y es en una rutina. En la rutina, porque las rutinas matan cualquier relación. Una relación física la mata la rutina, y una relación espiritual también la mata la rutina, porque ¿qué es la rutina? Es hacer algo de que me toca hacerlo por obligación, pero no por alegría ni por deleite. Entonces, nosotros, cada mandamiento que estudiamos, cada mandamiento que hacemos, cada mandamiento que obedecemos, o sea, tiene un peso en la eternidad. Entonces, nosotros, el Padre quiere que haya en nosotros identidad. Y lo que el Padre me mostraba era que yo veía un ejército, y ese ejército era un ejército de adolescentes. Y ese ejército de adolescentes, estábamos en un lugar para romper una estructura, y en ese lugar estaba alguien entregando como una cruz, y yo de la quité y le dije no. Y cuando iban a entrar, yo les dije todavía no. Cuando les dije que entraran, entró como un ejército, y era un ejército de adolescentes, y les iban a dar una pelotica de esas de plástico, y al darle esa pelotica de plástico yo les dije no, esperen, todavía no. Les iban a dar la pelotica de plástico, y con eso los iban a embolatar. ¿Qué habla esto? Que muchas veces hay un ejército de parte del cielo, pero es un ejército todavía que son adolescentes. O sea, mucha falta de identidad, que con cualquier cosa el enemigo los distrae, con cualquier cosa se les pierde la alegría, se les pierde el gozo. ¿Por qué? Porque no hay una identidad. Y la identidad empieza cuando nosotros sabemos que fuimos elegidos. Desde ahí parte el punto más importante de nosotros saber de que fuimos elegidos. Cuando usted sabe que fue elegido, a usted le puede decir cualquier persona lo puede mirar feo, cualquier persona lo puede descalificar, y hay una convicción tan grande en usted
que a usted nadie le va a parar el llamado, como me pasaba a mí, que a mí me decían, no, es que usted no lo tenemos en los planes. Y yo pensaba dentro de mí, sí, el hombre no me tiene dentro de los planes, pero Dios sí me tiene en sus planes, porque yo no calificaba por muchas cosas. Ahora es que hablo y muchas veces todavía se me traba la lengua y toda la cosa, pero yo no hablaba, me daba miedo escénico y muchas cosas y no calificaba. Entonces, ahora, cuando yo empiezo a entender que fui elegido, yo empiezo a decir que yo soy un tesoro, es que yo soy algo muy especial. Amén. Ahora, no me quiere mi papá, mi mamá no me afirmó, nadie me afirma en la iglesia, pero hay un espíritu dentro de mí que clama, Abba Padre, dentro de mí que clama. O sea, entonces desde ahí empieza la identidad. Y cuando empieza a venir esa identidad, empieza automáticamente a venir ese servicio de alegría hacia el Padre. Empieza a venir esa felicidad. Empiezo a ser feliz porque mi felicidad no está dependiendo ni de un abrazo, ni de un beso. No está dependiendo de que un hombre me afirme. No está dependiendo si me quieren o no me quieren. Yo sé que el Padre me quiere. Yo sé que el Padre me escogió y que el Padre también restaurará alrededor del lado mío. Si no me quieren, pues después los va a restaurar y van a hacer que me quieran. Y después el Padre va a venir a restaurar, pero yo necesito restaurar esa imagen mía, porque yo fui hecho imagen y semejanza de Dios. Ahí empieza a restaurarse esa imagen de Dios en mi vida. ¿Cómo que imagen y semejanza? Sí, voy a empezar a caminar como el Padre quiere que yo lo emule, o sea, que yo lo imite a Él, que yo imite sus actitudes, que yo imite sus atributos, que yo imite lo que Él es. Entonces ahí empezamos a entrar y empieza a venir a deslumbrarse toda esa identidad en mi vida. Mucha gente dice, es que no tengo identidad. No, empiece por esa parte, que usted fue elegido. Si usted no entiende eso tan grande y tan poderoso, pues no vas a empezar a entender. Claro, y este tema es, yo diría que lo más básico en la vida del creyente, porque cuando nos remontamos al jardín del Edén y entendemos que allí se rompió esa relación con el Abba y cuando la tenían era completamente plenos, Adán y Eva estaban en toda su plenitud, viene y se rompe esa relación con el Padre, se rompe esa paternidad. Y luego viene el Padre y envía a Yeshua, envía a Cristo a decirnos en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y luego nos lleva a Juan 17:3 y este es el fundamento para mí muy clave en este tema porque dice, y esta es la vida eterna. En otra versión puede decir, y esta es la vida en abundancia, la verdadera plenitud, porque cuando hablamos de vida eterna, hablamos de plenitud, porque es estar eternamente al lado del Abba, al lado del Padre. Entonces diríamos, y esta es la vida plena, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Entonces, resulta que llegamos a la vida cristiana y escuchamos como un modelo, el diseño, el deseo de Dios de que seamos completos en Él, de que no haya temor en nosotros, de que conozcamos verdaderamente el amor, de que aunque haya aflicción vamos a vencer. Y resulta que la vida que resultamos viviendo es una vida triste y amargada en Dios. Amargada, en depresión. Frustrados en Dios. Frustrados, haciendo muchas cosas para Dios pero sin resultados, en soledad, en inseguridad, en falta de identidad. Y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que no funcionó? Porque el Padre cumplió con enviar a Yeshua, Yeshua nos iba a revelar al Padre, y el que tuviera la revelación de esa figura paterna iba a poder tener una vida plena y en abundancia. ¿Dónde está entonces el problema? ¿Por qué ahí no hemos visto totalmente resultados? Porque todavía no sé para qué vine a este mundo, porque a veces no le veo sentido a la vida, porque esta es la hora que todavía no sé cuál es mi propósito. Y resulta que es que esta generación está clamando por paternidad. Pero no solamente, perdón, yo interrumpo ahí, no solamente esta generación, sino que hay gente también muy adulta
que cuando hablamos de esta generación estamos hablando desde jóvenes hasta gente muy adulta que no tiene una identidad, porque cuando hablamos, quería hacer como esa aclaración. Claro, ¿no? Cuando hablo de esta generación es de todos los seres humanos que están en este tiempo y hacia atrás. Esto ha venido cada vez más en decadencia y cada vez esto se pone la brecha más grande. ¿Por qué? Porque cada vez que el ser humano no hace la buena tarea, hablo del papá, no hace la buena tarea de establecer en el corazón de su hijo una un concepto saludable de papá y de paternidad, es ahí donde va a ser muy difícil que cuando lleguemos a conocer a Cristo y Cristo nos presente al Padre, podamos entender ese concepto de papá, de Abba, del Padre eterno, de la manera correcta, cuando lo que encontramos en nuestra casa fue una imagen distorsionada de papá o de figura paterna. Entonces, una de las mayores preocupaciones de un papá, y enseguida les voy a decir por qué del papá y no de la mamá, del papá debería ser en sus hijos desde pequeños poder instalar en ellos el concepto adecuado de lo que hace un papá, no perfecto porque estamos en un mundo caído, pero sí un concepto saludable, para que cuando por medio de Cristo que nos lleva al Padre encontremos, vayamos a empezar a tener una relación con el Padre, a conocer al Padre, lo podamos ver de una forma no tan distorsionada. De ahí depende de muchas personas porque logran conectarse con el agua, con la fuente, y a otros les es tan difícil entender que es un Padre bueno, que en Él no falta nada, que Él va a proveer todo, que Él sí me va a dar identidad, que Él sí me va a dar seguridad, que Él sí me va a dar principios, que me va a enseñar la moral correctamente, que Él sí me da ejemplo, que aparte de eso me va a dar lo material, que me va a generar confianza, la otra, y que me va a dar identidad. Entonces, mi papá no lo hizo perfecto, ni porque es un ser humano, pero me enseñó conceptos saludables de lo que mínimamente hace una figura paterna. Llego a los pies de Cristo y me es fácil entender que mi Padre Celestial, que es perfecto, lo va a hacer mejor. Pero cuando el niño careció completamente de esa figura, no solamente estuvo y no hizo su parte, fue un papá ausente, sino que nunca estuvo con él, nunca estuvo con ella, es muy difícil cuando recibimos a Yeshua que podamos entrar a esa relación con el Padre de una manera genuina y nos la pasamos la vida hablando de que somos hijos porque recibimos a Cristo en el corazón, porque recibimos la obra redentora y hablamos de que somos hijos, pero desde un concepto intelectual, no desde mi realidad, porque yo sé que soy hija, porque eso dice la palabra, pero en mi realidad me siento esclava. En mi realidad sigo llena de miedos. En mi realidad sigo caminando en inseguridad. En mi realidad no tengo identidad, la identidad de hijo. Hay algo muy hermoso que da la identidad de hijo y es que el amor, mire, no puedes, mire eso tan hermoso y dice, no hay nada bueno que hagas para que yo pueda amarte más. Eso diría un padre. Y eso dice nuestro Abba. No hay nada bueno. Usted puede hacer todo lo mejor bueno que usted quiera. Y yo con eso no la voy a amar más porque es que yo la amo completamente. Amén. Mi amor es completo. Y no hay nada más malo que quieras o que intentes hacer que me haga amarte menos. Porque por más que me falles, te voy a seguir amando porque eres mi hijo. Entonces nos vamos con unos conceptos distorsionados desde la casa, cuando en la casa tuvimos padres que nos enseñaron que valíamos, era por lo que hacíamos. O lo que llevaba. O por lo que llevaba a la casa, o como una contraprestación
por lo que hacíamos y no por lo que éramos. Entonces nos enseñaron que nos amaban por resultados, como en una empresa. Te pagan por resultados, tu comisión va de acuerdo a tus recaudos, de acuerdo a tus ventas. Y resulta que ese no es el concepto sano de papá. El papá te ama de todas las formas y en todos los casos, con buenos resultados y sin buenos resultados. No le estoy diciendo que usted y yo podemos vivir la vida que queramos y que vamos a recibir lo mismo. No, le estoy hablando del amor, de ese amor que afirma, de ese amor que me hace sentir segura cuando hago las cosas buenas y cuando hago las cosas malas. Porque cuando hay seguridad, entonces yo voy a sentir que sí voy a ser capaz de alinearme con el cielo y que yo sí tengo, como decía mi esposo, yo sí soy muy especial. Y como yo soy tan especial, yo no me puedo ir por el mundo quemando meses y años sin cumplir mi propósito, porque yo tengo que ser muy especial para que un Dios tan poderoso me ame tanto. Entonces eso sí cambia totalmente mi perspectiva. Para empezar, la generación de confianza, cuando hay un padre que afirma, ya con la sola confianza le da al hijo a que cumpla grandes retos. Amén. Porque cuando yo siento que mi padre confía en mí y sabe que yo soy capaz, ya eso es mi motor para yo decir, claro que sí voy a ser capaz, claro que yo soy capaz de desprenderme del pasado, yo soy capaz de volver a iniciar de nuevo, yo soy capaz de romper con esa atadura. Es que el padre cree que yo soy capaz y eso es lo que hace un padre que afirma. Entonces, sí, no, y que cuando vemos esta parte y que hace que el Padre, nosotros sepamos que él está con nosotros, cuántas oraciones nos ha dado respuesta. Eso afirma. Entonces, cuando nosotros no somos llamados, cuando nosotros no entendemos lo que decíamos, ese marco del amor, y en ese marco del amor que hay, también hay disciplina, bueno, que ya lo hemos hablado mucho. En ese marco del amor, el Padre está con nosotros. Entonces, basados en esa confianza mutua en lo que nosotros, el Padre pretende que seamos felices, que pretende que saquemos ese potencial grande que hay en nosotros, pero para eso nosotros tenemos que quitar esa imagen distorsionada que hay en la mente de nosotros. Si nosotros no decimos quitar esa imagen distorsionada, yo lo digo por mí, pues yo dije, bueno, voy a ir a buscar al Padre a través de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, y cómo el Padre empezó a renovarme a mí, que ya tenía una seguridad, la tremenda, llegué a un punto de una seguridad tremenda y una seguridad impresionante, que me empecé a afirmar tanto, y ahí fue donde el Padre empezó a usarme en los milagros, porque ya llegó, primero, muchos temores, miedos, y ya era una seguridad tan tremenda que oraba por cualquier cosa, o sea, cualquier enfermedad y cualquier cosa, y veía el respaldo de Dios. Entonces, y cada vez se afirmaba más. O sea, cuando uno se lanza en busca de esa identidad y sabe que es llamado, cada vez eso se afirma más, ese vínculo, y se vuelve más férreo y más fuerte, que ya no vas a dudar cuando vas a orar por un enfermo, que ya no vas a dudar cuando vas a orar por alguien que está endemoniado, por alguien que necesita restauración, y sabes, y hay una confianza tan tremenda de que algo va a suceder, lo puedes percibir en el espíritu antes de orar por la persona, lo puedes percibir y decir, aquí va a pasar algo, o sea, ya lo sientes en el espíritu, porque eso me empezó a pasar a mí, antes de que pasara, yo ya percibía que iba a pasar, que iba a suceder. Entonces tremendo. Se vuelve algo muy estrecho, una relación muy estrecha entre Dios y tú, y esa relación, cuando está tan estrecha y es una conexión muy madura también, uno no tiene que estar demostrándole a los hombres que tengo una conexión muy fuerte con el Padre, porque eso hacía Cristo, hacía los milagros y se escondía. Una vez me dijo alguien, no, pero es que usted debería estar en otra cosa, usted debería estar en otra cosa, haciendo otras cosas, ¿por qué no muestra lo que Dios ha hecho con usted? Yo dije, no, es que Dios no me ha autorizado a mí a mostrar cosas, Dios no me ha autorizado ni a mostrar ni videos de milagros, ni videos de cosas, ni de nada, porque el Padre a mí no me ha dicho que yo puedo hacer ese tipo de cosas. O sea, cuando hay una relación madura, yo no tengo que demostrarle a las personas
de que Él es mi Padre y de que yo fui llamado y que yo no tengo que estarle demostrando a la gente con cosas que ve el ojo natural que Dios está conmigo. Es una convicción interna mía en ese marco de amor que yo sé que Él está conmigo y que va conmigo y que hace muchas cosas en lo oculto y yo sé que estoy glorificando el reino de Dios, no lo estoy mostrando en público, pero que está glorificando al Padre. Entonces es una conexión ya madura donde yo no tengo que estar mostrando. Cristo, ¿qué hacía? Corría, no cuenten, no digan, pero cada uno va en su conexión y va en su proceso, su nivel, sí. y en su nivel, y cada uno también va en su llamado, cada uno administra como quiera los dones que el Padre le dio, pero tendrá que dar cuentas algún día de todo esto al Padre. Exactamente, y aquí hay algo muy importante y es una palabra y es que conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando habla de conocer en la palabra, se refiere a una relación totalmente íntima. ¿Recuerdan cuando decía, hablando de de la palabra de María, de la mamá de Yeshua, decía no conoció varón? O sea, se refería a que no había tenido relaciones íntimas con nadie. Aquí cuando dice que te conozcan a ti es tener una relación muy íntima y muy estrecha con el Padre. Y de pronto estamos, de pronto no digamos mal enfocado, pero no le hemos dado la importancia a este tema de la paternidad y cómo desde la paternidad del Padre se desprende todo, se desprende el resto. Imagínense venir Yeshua, el Padre enviar a Yeshua para que nos revelara al Padre. O sea, no era solamente para la obra redentora, era para que nos revelara al Padre. Entonces el foco de todo es el Padre. Y está bien, claro, el exaltar el sacrificio en la cruz y sí que lo tenemos claro. Y está muy bien exaltar y hablar del Santo Espíritu de Dios, el Consolador, pero a veces pareciera que desplazamos al Padre, como que nos enfocamos en Cristo y en el Espíritu Santo que está acá con nosotros, cuando el origen de todas las cosas, el creador de todo este plan es el Padre y es la fuente. Wow. Y es lo primero. Entonces sí, es más, cuando Yeshua dijo, cuando le dijeron cómo debemos orar, dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro. No dijo que oraran Jesús o Yeshua bendice, nos dijo, no, ustedes orarán al Padre, a la fuente, al que da todo, de donde viene toda plenitud. Padre nuestro que estás en los cielos. Luego decía, todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre. ¿Pero a quién? Al Padre. Entonces vamos a entender y a enfocarnos de que hay un orden y el orden lo puso el mismo Padre. ¿Cierto? Entonces vamos a entender de que hemos de pronto aprendido a conocer mucho a Yeshua y hemos estado como más cerca porque es que Él padeció y Él sabe lo que es el sufrimiento y como que nos identificamos tanto con Yeshua y como que sentimos todo el tiempo al dulce Espíritu Santo y todo lo que sabemos de los dones y lo que nos avisa, nos enseña y como que dejamos al Padre que es la fuente. Entonces de eso se trata toda esta serie que vamos a trabajar. Sí, no, y cuando hablamos de todo lo que quiere el Padre y hablamos de una relación muy íntima, algo que yo aprendí es esto: cuando uno lo invitan a predicar, hay algo y me traía esto a memoria el Padre, y es cuando uno va a una campaña o algo, muchas veces se convierte en una presión. ¿Cómo así que en una presión? Porque la gente tiene una expectativa de que algo va a pasar o que algo va a suceder. Entonces en esa presión muchas veces cuando no hay una identidad se cometen errores en ir a hacer cosas que ni siquiera vienen del espíritu y cosas en las cuales uno no entiende cómo obra el Padre. Por eso hay que tener mucha identidad. A mí me pasó una vez que estaba en un lugar y el Padre me empezó a hablar, y ese día había mucha gente y yo oré por la gente y supuestamente no pasó nada. O sea, eso fue terrible, que usted esté en una campaña y que nada pase supuestamente, entre comillas, y yo me pasé todo el otro día encerrado buscando la presencia de Dios y le dije, bueno, Señor, ¿y qué pasó? Y el Señor me dijo, no, es que yo estoy tratando contigo
y no con la gente, estoy tratando con vos, estoy tratando con tu carácter, con tu fe, estoy tratando con lo que sos vos, o sea, como quien dice, estoy tratando con tu identidad. Cuando ya llegó el segundo día, pues en el transcurso del día me di cuenta que Dios hizo muchos milagros, pero la gente no salió a testificar, o sea, el Padre estaba tratando con quién, conmigo. Entonces se vuelve una presión porque muchas veces queremos también entrar en ese ritmo de forzar a que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. No, tenemos que entrar en esa relación, en ese marco del amor. Y en el marco del amor, ¿qué se hace? Cuando se quiere, se hace voluntariamente, no forzando los escenarios, no forzando los tiempos ni las cosas que el Padre quiere hacer. El Padre obra como Él quiere, porque entonces muchas veces entramos en esa angustia. Y el Padre, ¿por qué no ha hecho este milagro en mí? Y el Padre, ¿por qué no me ha restaurado? El Padre, por tal cosa. No, usted tiene que ser feliz, dedíquese a ser feliz, goces el momento, con poco o con mucho, con lo que está sucediendo, con lo que está pasando, porque algo el Padre está tratando en nosotros para traer identidad y traer una revelación al corazón de nosotros. Entonces es muy importante todo esto, porque eso se da mucho cuando estamos bajo presión, o sea, queremos como forzar las cosas, queremos como mostrar lo que no somos, la esencia que no tenemos, porque yo me puedo reír y me puedo mostrar de una manera, pero el fruto día a día en mi casa, en lo oculto lo conoces el Padre. Por eso Él dijo que quería que lleváramos mucho fruto, que supiéramos que fuimos elegidos para dar mucho fruto. Entonces esto tiene mucho fondo. Mucho fondo, y aquí es donde mire, nosotros deberíamos tener como importancia aún en los ministerios y en las iglesias formar papás. A veces hay ministerios de adolescentes, de jóvenes, de niños, de mujeres, de matrimonios, pero no hay formación de papás, escuelas de papás, escuelas donde los varones entiendan la responsabilidad que recae sobre ellos tan tremenda, y cómo ese papel no puede ser hecho por la mamá. O sea, vienen por generaciones, que no es esta, por generaciones vienen los hombres, han venido los varones dejando de hacer su papel. Pero en las otras culturas, mi negra, perdón que te interrumpa, en la cultura occidental de nosotros, porque en el judaísmo el hombre tiene muy claro que es la cabeza y que tiene una doble porción, y estudia mañana, tarde y noche la palabra de Dios, porque sabe que Él es el guía y que le va a responder a Dios. Entonces es en la cultura de nosotros. Así es. Que hay una distorsión. Por eso tenemos que volver al olivo que al olivo original. Las ramas que injertadas tienen que beber de esa savia, mirar de esa cultura milenaria, cultura del reino, por decirlo. Y entender esos principios. Lo que decía el amor es tremendo, esa parte de que se debe hacer, el hombre es el que debe tomar esa batuta. Porque, mire, muchas generaciones no han sido más caóticas por una mamá que tomó las riendas de unos hijos, pero por más que la mamá se haya esforzado en hacer, que hay mujeres muy valientes en hacer casi los dos papeles, es imposible, porque es que el que da la seguridad, el que da identidad es el Padre, y es un diseño de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cada generación espera que se le entregue el legado, y ese legado que recibió es el que va a reproducir en su próxima generación, y resulta que esa continuidad se rompió hace muchas generaciones. De hecho, uno ve hijos que no quieren nada con Dios, no les interesa lo espiritual, y es porque ese fue el modelo que vieron en la casa, unos papás indiferentes, un papá que nunca lo vieron orar, nunca lo vieron asistir a nada religioso, y los hijos completamente tienen eso claro, de que lo religioso en ellos no tiene lugar, porque ese fue el modelo. O sea, no se trasladó ¿cómo se dice? La posta no se trasladó de generación en generación. Y desde dónde viene esa conexión truncada, o donde se rompió hace muchas generaciones. Entonces a veces le pedimos a la juventud de ahora, ¿por qué son tan rebeldes? ¿Por qué son tan difíciles? ¿Por qué no quieren nada con Dios? ¿Por qué están buscando sus modelos en otro lado? Y resulta que ellos están repitiendo modelos, repitiendo legados, es lo que están haciendo. Entonces de ahí que formar un varón
para ser papá y a los que ya lo son, para corregir a tiempo su modelo, debería ser algo muy importante en las iglesias. Y lo otro muy importante es también que, a ver, los hijos ven el comportamiento de nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos mostrar una cara afuera, pero si nuestro comportamiento deja mucho que desear, pues no van a querer nada con Dios, así seamos pastores, líderes o lo que sea. Yo creo que ante todo prima es el ejemplo es el que va a inspirar. Yo creo que un ejemplo inspira más que 1000 palabras o que yo le diga tienes que asistir conmigo a los 50.000 cultos. No, tiene que haber un cambio en mi vida para poder que él se inspire y diga verdaderamente Dios está con este hombre y verdaderamente es un hombre, mi mamá es una mujer de Dios y mi papá es un hombre de Dios y verdaderamente me inspira a seguir ese camino. Me inspira tanto que yo los quiero imitar, pero muchas veces no se vuelve su piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque estamos para todo mundo, pero no estamos ni para nuestros hijos. Estamos para todas las personas, pero no estamos para el rebaño propio de nuestra casa. Estamos para alimentar y aconsejar a muchas personas, pero brillamos por la ausencia de verdaderamente formar nuestra familia, porque ese es el principal fundamento de un padre, fundamentar a su familia. Por eso Dios escogió un pueblo, una familia. Dios escogió un pueblo, llamó un pueblo de entre todos los pueblos para que fuera suyo, para darle una identidad, para cuidarlo, para protegerlo, para enseñarle que Él estaba cerca. Por allá dice un verso así, dice: ¿qué nación o qué pueblo tiene un Dios tan cercano como está el nuestro? Que cuando le oramos o le invocamos, Él nos responde y tiene estatutos que tenga estatutos ¿qué nación pueda tener estatutos y preceptos como estos tan justos? ¡Wow! O sea, como tan preciosos, tan justos, sí, porque Dios es un Dios justo. Entonces, pretender recoger lo que no hemos hecho es muy difícil. Entonces el cambio tiene que empezar desde la casa, desde nosotros. Empezar, y no lo digo como crítica, ni como ataque, ni nada, sino como algo que genere una reflexión dentro de nosotros. Claro, y seguramente no recibimos una paternidad y ahora resulta que sí la tenemos que generar. Pero de eso se trata cuando llegamos a los pies de Cristo. Que si usted recibió a Cristo, entonces si yo recibí a Cristo, entonces Cristo nos conduce al Padre y la tarea de nosotros es lograr conocer al Padre, lograr restaurar esa paternidad. Mire, lo que les decía ahora, en esta generación es donde es una de las generaciones más inseguras, con más temores, con más rebeldía de la historia. Y las estadísticas dicen que 7 de cada 10 jóvenes que dejan la escuela es porque no tienen papá. Son los que tienen mayor riesgo de caer en drogas y en alcohol. Tienen un hijo sin papá, no, mire, progenitores o qué papá, quién procree, hay muchos, pero quién dé paternidad es lo que es escaso. Entonces, cuando no hay paternidad, porque puede vivir inclusive con el hijo, con la hija, pero no hay paternidad, totalmente ausente, es ahí donde vienen todos estos faltantes. Donde no hay papá o hay un papá ausente, tienen la probabilidad de ser 4 veces más pobres que otro niño o otra persona que sí tenga su papá. Y es donde mayor índice de niñas embarazadas, adolescentes, son el mayor porcentaje son en niñas con falta de papá y de figura paterna, que buscaron afuera en una figura masculina, querían buscar ahí seguridad, identidad. Entonces esto es algo pues que es muy claro. El problema es quién le está dando identidad entonces a esta generación y quién se la dio a otras generaciones y, como les decía, la están reproduciendo. Aquí hay algo muy hermoso en el Salmo 127:4 y dice: los hijos son como flechas, así como flechas en la mano del guerrero. Son los hijos que en la juventud se tienen. Hermoso, entonces ninguna flecha, los hijos son como una flecha, las manos de un guerrero que son lanzadas, pero ninguna flecha se lanza sola. Necesita de alguien que haga la fuerza y lo ayude a ser lanzado. Ninguna flecha se hace sola.
La flecha en sí cumple un propósito, pero la flecha no se hizo sola. La flecha no toma una dirección sola, ni se pule sola. La flecha necesariamente necesita a alguien que la envíe. Entonces, mire, esta generación está llena de flechas direccionadas por YouTube, por TikTok, por las redes, por la televisión. Esos son los que están direccionando las flechas de esta generación. Y después decimos, ¿qué pasa con esta generación tan difícil? O por el cantante de moda, que buscan direcciones para complacer una necesidad de una sociedad que no sabe para dónde va. Entonces la responsabilidad sí es muy grande. Mire que en Lamentaciones capítulo 5 versículo 7, mire lo que dice: nuestros padres pecaron y murieron. Dice otra versión: nuestros padres pecaron y quedaron ausentes, como quien dice, dejaron de hacer el papel de papá. Pero a nosotros nos tocó el castigo. Ahora nos gobiernan los esclavos y no hay quien nos libre de sus manos. Exponiéndonos a los peligros del desierto, nos jugamos la vida para obtener alimentos. ¿Qué quiere decir? El que le falta paternidad le toca demasiado difícil, a diferencia del que sí la tuvo. Le toca como picar piedra, esforzarse demasiado para poder avanzar y cumplir su propósito. Pero cuando ya venimos a los pies de Cristo, lo que el Padre nos está ofreciendo es: vengan a mí, tengamos relación, conózcame, y ya a usted no le va a hacer falta todo eso de lo que adoleció de ese papá humano, de ese papá que no me conoció, porque tampoco su papá me conoció y no le entregó ningún patrimonio. Patri tiene que ver de padre, monio, algo que viene del papá, algo que entrega. Yo te entrego este legado. ¿Quién lo entrega? El papá. Y él vuelve y lo reproduce. Cuando eso no estuvo en nosotros y cuando llegamos a conocer a Cristo, hay esa bendición de llegar a ese conocimiento. ¿Cuál es la invitación de hoy? Que esto de que ser hijo no sea ya más algo teórico o algo intelectual, porque entonces, como decía mi esposo ahora, vamos a terminar frustrados. Vamos de verdad a trabajar, y vamos a empezar por eso esta serie, a ir a alcanzar esa relación con el Abba, con el Padre, poder entender que yo fui diseño, que yo estoy en sus planes, que Él me quiere dar identidad, seguridad, afirmar. Mire, cuando Yeshua, tan lindo, cuando Yeshua se bautizó y que después venía la prueba tan fuerte que le venía a Yeshua, el Padre en Mateo capítulo 3 versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué afirmación tan hermosa para uno ir a ese reto que él iba a ir luego. Pero ese es el papá, ese es el Abba que afirma, el Abba que te da seguridad y dice: vaya, que aquí estoy yo, vaya tranquilo a la prueba, que usted sabe que yo estoy pendiente todo el tiempo. Entonces, de eso es de lo que ha carecido esta sociedad, y de esa parte es de la que vamos a aprender, y aprender cosas, como les decía ahora. El centro de todo es el Padre. Vamos a aprender a relacionarnos con el Padre. Vamos a aprender a entender cuál fue ese diseño del Padre para mi vida, y a dejarnos restaurar, y a entender que la porción de nosotros no es estar acá llenos de miedo, de inseguridad y esclavos. En el Salmo 78, versículo del 1 al 7, mire cuál es la instrucción que dio el Padre y la que se ha cortado de generación en generación, y por eso vemos los resultados de una sociedad como está ahora, porque el mundo está enfermo, porque hay familias enfermas, y hay familias enfermas por falta de un papá que genere figura paterna. Y mira que en casi todas las iglesias se ve más mujeres que hombres, que es lo más tremendo. Se ve mucho, y las mujeres son las que más toman esa parte del liderazgo, y no estoy en contra de eso, pero debería ser el hombre el que debería tomar esa parte, y muchas veces pues no hay el hombre y toca es que la mujer coja el barco y vamos para adelante.
pero lo ideal sería que el hombre tomara esa parte de impulsar hacia adelante, y se ve más mujeres. Las mujeres son las que van a la intercesión, las mujeres son las que están en las capacitaciones, las mujeres son las que están en los ministerios, y ve uno, y los hombres brillan por su ausencia. Entonces sabemos que un hombre pasivo es un hombre que no tiene seguramente identidad y es un hombre inseguro, todo eso. El problema es cuando ya nos muestran la solución y no actuamos, porque nos van a revelar lo importante de enfocarnos en el Padre, y que el Padre quiere restaurar eso en sus hijos, porque acuérdese que dice que en los últimos, dice en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará, o sea, esa predicación al estilo de Elías, quiere decir, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Entonces, en estos últimos tiempos, sí, el Padre sí quiere restaurar la paternidad, y este tema está más estructural y más importante de lo que nos imaginamos. Porque si usted no está ejerciendo su ministerio, porque está lleno de miedos, si usted todavía no sabe para qué nació, si usted todavía vive en tristeza, como decía mi esposo, y todavía no se siente muy privilegiado de haber sido llamado, predestinado para salvación, si obedecerse te es una carga y no un deleite, hay problemas de paternidad. Hay problemas de identidad. Entonces, mire lo que dice el Salmo, capítulo 78, del 1 al 7. Pueblo mío, escucha mi enseñanza. Atended a las palabras de mi boca. Con sentencias sabias hablaré, proclamaré enigmas de antaño. Lo que nosotros oímos y sabemos, lo que nosotros oímos y sabemos, lo que nuestros padres nos contaron. Escuche esto. No lo ocultaremos a nuestros hijos. Entonces, lo que nuestros padres nos contaron, no se lo vamos a ocultar a nuestros hijos, a la otra generación. El problema es que no nos contaron nada. El problema es que no nos hablaron de un Dios bueno, un Dios que salva. ¿Y yo qué le voy a entregar a mi otra generación? Yo qué tenía que, es que yo tenía que hablarles algo. Y es que qué instrucciones había que darle, no sabía. Y resulta que mi hijo ya creció, y creció con un mundo de faltantes y vacíos, donde él va y los reproduce, y donde esto vuelve y se reproduce. Entonces dice, y no los ocultaremos a nuestros hijos, a la nueva generación le contaremos las proezas del Señor y su poder. Esa es la instrucción, no se los ocultaremos, y les contaremos todo el poder y las proezas de nuestro Padre, las maravillas que Él hizo. Él estableció una norma en Jacob y una ley instituyó en Israel. Él ordenó a nuestros padres enseñarlas a sus hijos. Es una orden. No es que si quiero, que es que yo no soy bueno para esto. No, es una orden para que la generación venidera lo sepa, y los hijos que habrán de nacer se dispongan a contarlo a sus hijos. ¡Qué hermosura! Así, escuche, estos confiarán en Dios, en el Abba, en el Padre, no olvidarán sus proezas y respetarán sus mandatos. Esa es la instrucción y el deseo del Padre. Bueno, Dios los bendiga a todos, y vamos a ir avanzando con esta serie, y que el Padre nos vaya guiando también cómo vamos a ir entrando y cómo vamos a ser impartidos en este tema. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.